Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del curso Métodos para escribir una biografía. Hoy nos acompaña la doctora Susana Quintanilla. La doctora Quintanilla, algunos de ustedes ya la conocen, otros quizá no, así que les voy a dar una semblanza curricular. Ella es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases de Sociología e Historia de la Educación. Ingresó en 1984 al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, donde imparte el curso Análisis Sociohistórico de la Educación en México y desde 1998 el taller de bibliografía. Su especialidad es la historia de la educación y la cultura en México durante el periodo de 1870 a 1970. A lo largo de su trayectoria académica ha dirigido proyectos de investigación en 4 líneas principales: la vida intelectual en la Revolución Mexicana de 1892 a 1920, la reforma educativa socialista durante el régimen del presidente Lázaro Cárdenas, la investigación científica en México de 1940 a 1970 e historiografía de la educación en México, siglo XX. Algunas de sus publicaciones son Escuela y Sociedad en el periodo cardenista, Recordar hacia el mañana, Nosotros, la juventud del Ateneo de México, y uno más, Asalto de Mata, Martín Luis Guzmán en la Revolución Mexicana. La conferencia de hoy se titula El arte de la biografía histórica. Así que en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora de este instituto, le doy la bienvenida a la doctora Quintanilla y a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Ya con muchos de ustedes somos viejos amigos, pero siempre he venido a platicar de mis personajes. Ya se lo saben: José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, y también el colectivo de los muchachos del Ateneo a la Juventud. Y casi nunca nos damos la oportunidad de platicar acerca de cómo hacemos la biografía. Presentamos los resultados, que es como entrar a una casa recién terminada, y nunca mostramos todo el proceso, desde la elección del terreno hasta toda la construcción y la selección de los acabados. No sé si ustedes lo sepan, y si no se los voy a comentar. Detrás de este curso hay un grupo que suena algo así como de conspiradoras, que nos autollamamos el Club de las Biógrafas o el Grupo de las Biógrafas. Somos un grupo de historiadoras veteranas que por distintos caminos hemos desembocado en un punto de referencia común y compartido. Y este punto de referencia es la biografía. Y desde hace ya más de 2 años tenemos un trabajo de intercambio, de diálogo y de discusión. Tenemos nuestras sesiones privadas, que de verdad son muy, muy privadas, entre otras cosas porque nos las pasamos haciendo autobiografía oral, y reuniones públicas en las cuales invitamos a biógrafos o especialistas, no solamente de México, sino también de otros países y latitudes, y tenemos sesiones públicas. La primera de estos coloquios, o el primero de estos eventos públicos, se llevó a cabo en Toluca. Y un poco la prohibición era que comenzáramos directamente a hablar de nuestros personajes, cosa que nos es muy difícil porque los biógrafos somos muy obsesivos, apasionados con nuestros sujetos, y entonces nos cuesta mucho trabajo desprendernos
de él y nos cuesta muchísimo trabajo también renunciar a esta cuestión casi como de convencimiento, primero hacia uno mismo y luego hacia los demás, de que estamos haciendo lo mejor del mundo. La regla entonces era no tanto hablar de nuestros personajes, sino de los procesos de obra negra, de investigación, de análisis y también de escritura. Y como dentro del grupo tengo fama de que soy buena pluma y de que escribo bien, a mí me encargaron que hablara en este evento acerca de la escritura de la biografía. Era un título mucho más rimbombante, era algo así como el tejido narrativo de la biografía. Y me metieron en un lío tremendo, o me metí yo también por vanidosa, porque fueron muchos meses de trabajo, de relecturas, de lecturas nuevas acerca del tema de la escritura de la biografía. Y finalmente presenté primero un bosquejo, después ya mucho más acabado, de un texto que se intitula El arte de la biografía histórica, y lo voy a compartir con ustedes. Durante las duermevelas previas al coloquio que dio origen a este libro, tuve pesadillas recurrentes. En mis sueños, una voz masculina me hostigaba con frases que parecían entresacadas de las traducciones al castellano de novelas en inglés. Diantres, restan solo unos días para el evento de Toluca y tú no has comenzado tu paper. En menudo lío te has embrollado, tía. Te lo mereces por gilipollas. Una mañana enfrenté a mi enemigo imaginario con sus propias armas y 7 palabras. Va a por ella, por la ponencia. Después puse en práctica uno de mis trucos para comenzar a escribir. Pensar en un título de libro asociado de manera inconsciente a la disyuntiva en la que me encuentro. Pronto apareció en mi mente la portada de la primera edición en español del libro ¿Qué hago yo aquí?, de Bruce Chatwin, publicado en 1991. Trasladada mi situación, la pregunta era la siguiente: ¿cómo fue que me comprometí a hablar en público sobre el tejido narrativo de la biografía? Recordé entonces que este compromiso había surgido dentro del grupo de historiadoras con el que comparto mi pasión por la biografía. Acepté gustosa la invitación por vanidad pura. Si no se hubiera dicho que yo escribo bien, lo más probable es que habría optado por participar en otra de las mesas del coloquio. Ya que el reconocimiento de mis colegas y el orgullo propio me habían conducido hacia el tema de la escritura, decidí que este iba a ser el punto de partida de mi intervención. Sin embargo, la relectura de algunos de mis clásicos sobre el tema me advirtieron que estaba adentrándome en un mar sin fondo y sin contenciones. Escribir es una obsesión que se apodera de los individuos de 1001 maneras. Para algunos se convierte en su razón de vivir, el Dios al que no se puede traicionar y el que no les abandonará. Exige una larga fidelidad y un gran compromiso. Hay quienes escriben para salvar la vida y quienes no se imaginan esta sin escribir, aun cuando no se ganen la vida escribiendo. Esto surge mucho de mi lectura de vidas de escritores, en particular de uno que nos muestra cómo prácticamente este sentido del escritor que vive de su prosa o de su poesía es muy contemporáneo. Casi todos los grandes escritores tuvieron que desarrollar N actividades para poder vivir. Hanif Kureishi antepone sus reflexiones acerca del arte de narrar 2 palabras: algo dado.
no se refiere a la irrupción de los dioses paganos en algunos pasajes de la literatura moderna. Tampoco habla del fuego del genio que condena a los creadores a quemarse en los infiernos de la manía y la depresión, según aseguran algunos convincentes tratados psiquiátricos. No, Qureshi hace referencia a la necesidad humana de tomar posesión del mundo a través de la narración. La gente escribe porque le resulta crucial contar su parte de la historia, su versión de los hechos. En ocasiones, estos últimos son tan terribles que no hay palabras para describirlos. Entonces, el silencio se convierte en una forma de expresión. Esto es una referencia a Steiner y es también, siempre tuve presente cuando escribí estas líneas, el caso de Javier Sicilia, que a partir del asesinato de su hijo renuncia a la escritura de la poesía. No tiene palabras, no hay palabras para escribir algunas experiencias vividas personalmente o en terceros. La necesidad humana de relatar su experiencia hizo que en el origen historia y literatura nacieran juntas y fueran inseparables la una con la otra. Esto es, al menos, lo que nos dicen los tratados de historiografía y lo que nos enseña la práctica cotidiana del quehacer historiográfico. No obstante, a lo largo del siglo XX, las distancias en el universo del conocimiento entre los astros de este conjunto se fueron ampliando hasta volverse casi intransitables. En México, las letras y la historia forman parte de una misma área del saber, mientras que la literatura ha sido confinada a otros ámbitos, ya sea el Instituto Nacional de Bellas Artes, las editoriales, las librerías, las tertulias y los talleres. El historiador es un académico y su prestigio está en el Sistema Nacional de Investigadores, las asociaciones de expertos y las revistas especializadas. El escritor busca lo suyo en el Sistema Nacional de Creadores, los medios masivos de comunicación, los premios literarios y las ferias de libros. Cada uno tiene sus propios circuitos y fidelidades. En relación con estas últimas, el académico es ante todo un autor y debe ceñirse al contenido. El escritor, por el contrario, privilegia el estilo. Esto lo tomé de Junger, no es nada original mío. ¿Qué lugar ocupa la biografía dentro de las clasificaciones académicas? En principio, resulta alentador que sea reconocida en el rubro otras especialidades de la disciplina historia del currículum vitae único del CONACYT. Igualmente, es reconfortante que sea considerada como una modalidad en expansión en todos los campos de las humanidades y las ciencias sociales, bajo el avance incontenible de la narrativa vivencial. El desarrollo de prácticas de escritura autógrafa, memorias, diarios, cartas, entrevistas, testimonios, confesiones, etc., facilitó la generación de múltiples fuentes que permiten reconstruir tramas situadas en la esfera de lo privado e inclusive en la subjetividad, la intimidad y la secrecía del otro. Estas fuentes constituyen un reservorio inacabable para los historiadores, quienes en medio de polémicas, avances y retrocesos han trasladado sus miras de lo macro social hacia lo micro y de ahí a lo individual. Esto es sobre todo un texto que ha tenido mucho impacto en México, que es el de Dos, francés, y está muy basado, de hecho, en la reflexión que él hace en la historiografía francesa. Si bien los síntomas mencionados resultan prometedores, nada garantiza que las apuestas actuales a favor de la biografía dentro de la historiografía se cumplan satisfactoriamente. Podríamos estar viviendo una novedad alentada por presiones externas y ajustes de cuentas generacionales. La biografía está una vez más de moda, escribió Joburg Margadan, no solo para un público lector en general, sino también para los historiadores académicos que sin cesar vuelven a los escombros de las generaciones anteriores en busca de nuevas enseñanzas sobre nosotros mismos.
De manera tardía respecto de Europa y los Estados Unidos, pero al igual que en estos lugares, en México el entusiasmo por la biografía histórica se asocia con la necesidad de llevar la producción académica al gran público. Yendo un poco más allá y con ánimo de seguir estocando al toro, agrego que el renacimiento de este género historiográfico es una manera, entre muchas otras igualmente necesarias, de reanimar a la historiografía mexicana tras varias décadas de asfixia interna y de inmovilismo frente a las demandas del exterior. Aquí mis referentes, el recientemente publicado estudio de Flores Cano, que hace una crítica y autocrítica muy fuerte a la producción historiográfica académica desde los años 70 por lo menos hasta la actualidad. La recuperación del sentido social y pedagógico de la historia aparece como el argumento principal a favor de la biografía histórica, pero no es el único. En una mesa de debate sobre este tema convocada en 2009 por The American Historical Review, se arguyeron motivos que van desde la ampliación de la gama de posibilidades de sujeto de estudio, lo que convierte a la biografía en un enfoque fructífero para revisar las categorías de clase, género, generación, raza, comunidad y etnia, entre otros, hasta la manera como estos determinantes se entrecruzan en la construcción del yo. Hubo quienes aseguraron que escribir la historia desde el punto de vista de las personas era la mejor manera de hacer frente a las complejidades teóricas y las confusiones de los albores del siglo XXI, mientras que hubo otro que reiteró el significado terapéutico de la recuperación de la experiencia individual. Cada época impone desafíos particulares, pero la esencia de estos es atemporal. Uno de los capítulos preliminares del estudio adecuado de la humanidad de Isaiah Berlin comienza con una referencia a Aristóteles. Cito: "La historia es el relato de lo que han hecho los seres humanos". Al leerla, pensé que más allá de las posturas teóricas y los recursos metodológicos en pugna, hay una protesta ante la deshumanización de la historia en áreas de criterios de cientificidad que nunca le fueron propios. Recurro a Noel Adam, editor de la obra de Berlin, para expresar este malestar. Cito: "Los estudiosos de las ciencias sociales han despersonalizado a tal grado ciertos terrenos de la experiencia humana que la historia se parece a un rancho en el que las manadas se desplazan impulsadas, sin saber por qué, por fuerzas impersonales, pastando mientras recorren la pradera". El regreso de la historia a las humanidades y a la humanidad misma ha favorecido el renacimiento de la biografía histórica en el ámbito académico. ¿Cómo iba a morir si es el subgénero más sutil de la historiografía? Se ocupa de la exploración consciente de las vidas de los hombres, mujeres, jóvenes y niños en sociedad. Incluso cuando está mediada por interrogantes de otro orden, ve la vida de los demás como algo de lo que vale la pena hablar. Contamos historias porque finalmente las vidas humanas necesitan y merecen ser contadas. Con una ganancia: al escribir de otros, el autor se interroga a sí mismo sobre su propia existencia y muestra al lector la complicación y multiplicidad de otras. Por un lado, nos ilumina y por otro nos pone en guardia con respecto a nosotros mismos. A diferencia de otros movimientos historiográficos, el regreso a la biografía involucra simultáneamente tanto nuevos objetos de estudio como formas de expresión. Encontramos lo primero en personas a las que dedicamos nuestros esmeros, mientras ensayamos día a día ese extraño acto llamado escribir. Y en este panorama de realidades e ilusiones, de pronto descubrimos, a veces con impotencia y otras con incredulidad, que no sabemos cómo narrar una vida, que nadie nos ha enseñado a hacerlo y que ninguno de los cientos de manuales existentes contiene las recetas para lograr nuestros propósitos.
Menos aún las encontramos en los artículos y libros con disertaciones teóricas sobre el tema. ¿Es esto una invitación a la renuncia? No lo es, entre otros motivos, porque renunciar implicaría una automutilación. Constituye un exhorto a la moderación respecto de las demandas que le hagamos a la biografía y al reconocimiento de la existencia de convenciones en la escritura. Y es que sin convenciones resulta imposible narrar. La recreación de un género literario implica su dominio previo, así como el establecimiento de acuerdos que orienten tanto a los autores como a los lectores dentro de un invernadero en el que coexisten todo tipo de variedades, mezclas entre estas y productos híbridos. Ya que entré al tema de las convenciones y que me definía a favor de estas, conviene recordar que los historiadores han sido muy cautos en nombrarse a sí mismos como biógrafos y han establecido distinciones entre la biografía histórica y la llamada biografía como tal. Mientras esta última da seguimiento e interpreta la vida de una persona desde la cuna hasta la tumba y tiene a esta como el único centro del análisis intelectual y de la argumentación, la primera lo ubica dentro de un determinado contexto histórico y muy probablemente como representativa de una región, de una etnia, de un género, de una comunidad o de una generación. Es común también que el sujeto estudiado constituye una especie de ventana para avistar un proceso social previamente elegido por el investigador o que éste intente mostrar las formas como alguien fue afectado o no por un acontecimiento histórico. La perspectiva adecuada de una biografía histórica, concluyó Oscar Handlin, no es la persona al completo ni la sociedad al completo, sino el punto en el que ambos interactúan. La situación y el individuo se iluminan mutuamente. Tanto así que en la introducción a De Inmigrantes, Handlin, el gran impulsor de la biografía histórica en los Estados Unidos, hizo la siguiente declaración. Inicialmente pensé en escribir una historia de los inmigrantes en América. Después descubrí que los inmigrantes eran la historia misma de Norteamérica. El acento indispensable en el contexto ha hecho que los biógrafos profesionales duden de la capacidad de los académicos para escribir biografías. Paula Barscheider, autora de una documentada y divertida guía del género biográfico, describió a los académicos como seres pobremente preparados para ahondar en las complejidades de la narración biográfica. No solo carecen de los recursos y habilidades necesarias, sino que han sido condicionados para responder negativamente a las dosis de pasión, dramatismo, ficción y técnicas literarias esenciales a este género narrativo. Para un académico, ser acusado de maquillar los hechos o de seleccionar evidencia constituye uno de los más serios cargos y lo pone en una situación vulnerable ante la cual no puede aducir ningún argumento de carácter estético. De entre los cientos de referencias utilizados por Barscheider para sus reflexiones sobre la biografía, solo una es de corte enteramente académico. Antes de su selección final, ella había descartado centenas de estudios históricos, sociológicos y de crítica literaria que usan la vida de las personas para enriquecer la comprensión, ya sea de sus obras o de sus acciones. De acuerdo con sus criterios, prácticamente toda la producción académica que enuncia los procesos a estudiar y luego agrega el caso de fulanito de tal o pone el nombre del fulanito y después un subtítulo de media portada estarían descalificados. Sin embargo, ella acepta que esta producción resulta útil en la elaboración de libros para ser leídos. Pienso mucho en el caso de Katz con Villa, que realmente el que se avienta toda la monumental historia documental fue Katz y después
gente con mayor capacidad narrativa utiliza todo el trabajo realizado para una obra que tiene mucho mayor distribución entre el público una vez que es liberado de todo el andamiaje de carácter académico. Los límites entre uno y otro compartimento no son claros ni intransitables. La oposición entre el elemento pasión propio de la biografía literaria frente al de mesura de la académica es simple y llanamente una quimera. Conozco a colegas más que apasionados, obsesionados por su biografiado, y a escritores profesionales hartos y distantes del personaje cuya biografía les fue encomendada por un editor voraz o por un familiar convencido de que su abuelo o su padre fue un prócer nacional. Tampoco convence el argumento de que mientras la biografía histórica está pegada al hecho y a la verdad, la literaria lo está al estilo. Este último constituye un plus para cualquier tipo de biografía, pero todas tienen que moverse en el plano de la realidad. Del mismo modo que los académicos utilizan técnicas de la literatura imaginativa, los biógrafos profesionales recurren a la erudición supuestamente propia de la academia con el fin de legitimar su labor y encubrir los placeres que subyacen en la escritura y la lectura de biografías. Cito a Malcolm, que es una periodista que a mí realmente me fascina su trabajo biográfico y va a ser mencionada muy continuamente en esta presentación. Cito: cuando trabaja, el biógrafo es, en efecto, como un ladrón profesional que irrumpe en la casa, rebusca en determinados cajones que tiene buenos motivos para creer que contienen joyas y dinero y se marcha triunfante con su botín. El voyerismo y la indiscreción que sirven de acicate tanto a los escritores como a los lectores de biografías quedan difuminados por un aparato de erudición destinado a proporcionar a la empresa una apariencia de amabilidad y solidez propia de un banco. Se presenta al biógrafo casi como una especie de benefactor. Se considera que ha sacrificado años de su vida a su tarea, sentado incansablemente en archivos y bibliotecas y manteniendo pacientemente entrevistas con los testigos. No existe distancia que no recorra, y cuanto el libro más refleje de su trabajo, el lector más creerá que está teniendo una experiencia literaria elevada en lugar de simplemente escuchando chismes y leyendo el correo de otra persona. Poco antes de realizar su reportaje del juicio legal entre un convicto por haber asesinado a su esposa e hijas y un periodista que simuló estar del lado del asesino para obtener más información del caso, Janet Malcolm, autora de la cita textual anterior, había sido demandada por uno de los protagonistas de los archivos de Freud, una publicación de 2004, y quien la demandó era un psicoanalista joven que había perdido su puesto de custodio de los documentos y las cartas de Freud por haber opinado sobre la heterodoxia del método psicoanalítico original en el diagnóstico y el tratamiento de la histeria femenina. Si bien la demanda legal no prosperó, Malcolm fue objeto de sospechas y acusaciones públicas. Esto influyó para que incluyeran El periodista y el asesino, considerada por la crítica como uno de los mejores libros de periodismo en lengua inglesa, un epílogo veladamente autobiográfico sobre las dificultades de escribir una historia que satisfaga al autor, atraiga a los posibles lectores y responda a su idea de verdad. Comenzó por lo elemental: marcar las diferencias entre las obras de ficción y las que no lo son, aunque reconociendo la infinidad de traslapes posibles entre unas y otras. Los autores de las primeras gozan de privilegios prohibidos a los de otros géneros, como mezclar personajes ficticios con históricos o aniquilar a su protagonista en un capítulo y páginas más adelante mandarlo de viaje para recuperarse del mal que supuestamente lo había matado. Hay muchos casos. A mí me encanta el de Chandler con su personaje
¿sí? El detective que lo mató, decidió matarlo y estaba harto del personaje, pero después lo extraña y entonces lo tiene que revivir de alguna manera, ¿sí? Y entonces recurren a trucos. O Vargas Llosa en La maravillosa La tía Julia del escribidor, ¿no? Que ya no sabe cómo va a terminar y entonces viene un terremoto, si no me equivoco, ¡pac!, ¿no? Se desploma el estadio, se mueren todos, la tía Julia, el escribidor, todo el mundo. Y aquí tengo una cita de Flaubert cuando dice: Emma Bovary soy yo. ¿Sí? Y de verdad esto es algo que ningún biógrafo podría decir de su biografiado por más que se sienta identificado con él. Yo adoro a Martín Luis Guzmán, pero yo no soy Martín Luis Guzmán, yo no crié a Martín Luis Guzmán y sería como ir a una terapia a una sesión de psicoanálisis, ¿verdad?, en lugar de él. El escritor de novelas es dueño de su propia casa, concluye Malcolm, mientras que el de obras no ficticias es un inquilino que debe atenerse a las condiciones de su contrato con el lector. Se limita a tratar acontecimientos que realmente ocurrieron y a personas que realmente vivieron, pero no puede trastocar la verdad ni de los sucesos ni de los individuos. No obstante, ambos tienen un espacio común llamado vida. Así como el novelista debe refrenar su imaginación para que su relato esté fundado en la experiencia común del hombre, el autor de no ficción debe narrar los hechos literales con los recursos narrativos de la literatura imaginativa. La biografía histórica habita la difusa frontera entre la historia y la literatura, pero su esencia está dentro de la primera. Es juzgada bajo las mismas normas que cualquier otro texto historiográfico y está dominada por exigencias equivalentes a las impuestas a sus hermanos, sean estas mayores o menores. Los lectores esperan de ella la veracidad, el rigor y la neutralidad que supuestamente son propios de la investigación histórica. Su fuerza proviene de la fiabilidad ganada mediante procedimientos, normas y acuerdos que, si bien no inoculan contra la impostura y el embuste, generan tanto una ética de la verdad como confianza en el autor. El respeto a estos códigos destina la biografía histórica a los cajones secundarios de los que apenas está siendo entresacada. En 1929, en pleno auge renovador del género biográfico dentro de la prosa anglosajona, Virginia Woolf hizo una pregunta similar. Ella, la gran transgresora, defendió la supremacía de la verdad histórica en la biografía. El novelista es libre, dijo, el biógrafo está atado a la realidad. Si bien esta cruel distinción determina que la biografía no sea realmente un arte y que sus héroes resulten perecederos, al mismo tiempo representa un estímulo para la inteligencia creativa. Exige confrontar las restricciones a hacer públicas las facetas oscuras de los sujetos, así como la recopilación meticulosa de información auténtica, su selección y edición. Virginia Woolf, cuyo padre era biógrafo además de filósofo, ubicó a la biografía en el inicio de un largo trayecto y le auguró una vida activa y plena. En este recorrido, los biógrafos desempeñarían funciones clave. Al decir la verdad de los hechos, que tiene la solidez del granito, y buscar las particularidades de una personalidad que tiene algo de lo sutil del arco iris, los biógrafos tamizan lo pequeño de lo grande y configuran el conjunto para estimular la imaginación más que cualquier poeta o novelista, exceptuando a los más grandes. Woolf advirtió en 1929 que la renovación de la biografía en Inglaterra, que es precisamente la cuna de este género en lengua anglosajona, estaba ligada a la libertad recién obtenida por los biógrafos y a los cambios en la prosa y la poesía de la época. La superioridad de Strachey sobre otros biógrafos notables provenía de su entrenamiento en otros géneros literarios.
No obstante, él falló en su pretensión de hacer de la biografía un arte y puso en evidencia las limitaciones del género mismo. La carencia de documentación acerca de la reina Elizabeth lo llevó a mezclar verdad y ficción. En su pluma, Elizabeth nunca llegó a ser real en el sentido que lo fue la reina Victoria en la biografía dedicada a ella 7 años antes de la publicación de Elizabeth y Essex, una historia trágica. Tampoco logró ser un personaje ficticio, como sí lo son Cleopatra o Falstaff. Woolf hizo una descripción apropiada de la biografía histórica, aun cuando este término todavía no era empleado. Los 3 referentes básicos de sus apreciaciones, las libertades para hablar sobre otros, la documentación existente acerca de estos y las relaciones entre la biografía y otros subgéneros literarios, han cambiado mucho desde entonces. En la actualidad, casi en todos los países se puede decir lo que sea sobre otro, y ni siquiera Salinger, quien hizo de su privacidad una causa de vida, pudo librarse de la impertinencia de los biógrafos y posteriormente de la indiscreción rencorosa de una de sus hijas, Margaret. Cualquier individuo deja tras de sí una documentación extensa y, de no ser así, existen múltiples maneras de obtener información de él. Pero quizá el cambio más radical respecto a la época de Virginia Woolf sea el de la literatura misma. La disyuntiva entre realidad o ficción propia de los años 20 del siglo XX fue superada y enriquecida por el estallido de la llamada no ficción. Y al contrario, el desarrollo de la historiografía ha contribuido al impulso de nuevos métodos y géneros literarios. Mencionaré 3 ejemplos recientes que han intervenido en mis reflexiones acerca de la biografía. 1. En sus recorridos por el mundo, el escritor alemán W.G. Sebald, profesor de literatura europea en universidades inglesas durante más de 3 décadas, un apasionado de los archivos y de la fotografía, fue recolectando vestigios dejados aquí y allá. Después, con un amplio conocimiento de la historia, la geografía y la naturaleza humanas, procesó vidas y obras de otros. Mediante ficciones mixtas entre el ensayo y lo narrativo, Sebald recreó una nueva forma de ficción-no ficción, un método en el que se funde lo autobiográfico y lo biográfico con imágenes y un aparentemente estricto aparato documental que, por cierto, está lleno de manera intencional de ratas para poner a prueba a los conocedores. Un juego. Borges recurría mucho a este juego. Inventaba autores, libros y demás, y lanzaba la cita bibliográfica a pie de página como para retar a los lectores. Por cierto, no hubo muchos que se los cacharan. Recientemente, el joven novelista macedonio Goce Smilevski publicó La hermana de Freud, ganador del Premio de Literatura de la Unión Europea, cuyo punto de partida es, según Alberto Manguel, uno de esos hechos relevantes en la vida de una celebridad que los historiadores suelen relegar a pie de página. En 1938, cuando las tropas de Hitler invadieron Austria, Freud, quien vivía en Viena, obtuvo un salvoconducto para refugiarse en Inglaterra. Se le dio también la facultad de elegir a los familiares y amigos que lo acompañarían. Freud entregó una lista que incluía hasta su perro, además de su doctor, esposa e hija Ana, y en la que no estaba ninguna de sus 5 hermanas, 4 de las cuales morirían asesinadas en los campos de concentración nazis. La novela de Smilevski recrea la vida de una de ellas, Adolfine, quien antes del abandono de su hermano había padecido el rechazo materno, la traición de un amante que la obligó a abortar y el internamiento prolongado en un hospital psiquiátrico.
La intención del autor no era echar más leña al fuego en torno a la personalidad de Freud, sino rescatar en la ficción una de las muchas vidas olvidadas de la historia. Su voz narrando esta novela es un eco de las voces de la gente que tuvo una vida parecida a la suya y que desapareció de la tierra sin dejar nada que recuerde su existencia. 3. Peter Englund, Suecia, 1957, miembro de la Academia Sueca y un referente indispensable en el estudio de la historia moderna, ha superado los récords de venta de libros históricos con La belleza y el dolor de la batalla, calificado por la crítica como un libro único de una poderosa belleza lingüística y un rigor metodológico inusual, instructivo y emocionante a la vez. Reconstruye cómo fue la Primera Guerra Mundial mediante el seguimiento de 20 personas, todas reales, situadas en las capas más bajas de la jerarquía y en su mayoría lejos de las trincheras del frente occidental. Aún con las diferencias de destino, roles, sexo y nacionalidad entre ellos, los une el hecho de que a cada uno la guerra le robó algo. Nada en el libro es ficticio. Su contenido se basa en los documentos de diversa índole dejados por los protagonistas de la trama. Ninguno de los autores mencionados y de sus obras es superior a otro. Simplemente son distintos y nos muestran maneras también diferentes de observar a las personas y de narrar sus vidas. Sus textos fueron precedidos por una serie de lecciones, a veces explícitas y otras sugeridas o ocultas. En el último párrafo de su comunicado al lector, Englund, el único historiador del terceto, confiesa sus motivos. Lo cito. En cierto modo, este texto es un pedazo de antihistoria. Lo que he querido es reencauzar a sus elementos más atómicos e ínfimos, es decir, al individuo y sus vivencias, un acontecimiento que se mire por donde se mire hizo época. Tal vez en alguna otra parte hable un día del escepticismo lleno de melancolía que me infunde esta mi profesión de historiador, cuyo impulso ha dado origen a dicha estrategia narrativa. Supongo que cada uno de nosotros tiene sus propias motivaciones, surgidas de 1001 fuentes posibles para acercarse a la biografía histórica. Cada quien posee deseos, recursos y habilidades particulares, frente a las cuales no existe un método único para la escritura. Tampoco hay estrategias narrativas que hayan mostrado ser eficaces de manera independiente de quien las use. Lo que pudo ser útil para alguien podría resultar inadecuado para otro. Si a ello agregamos la exigencia de contribuir al conocimiento de nuestra especialidad, tema o línea de investigación, entonces habríamos de renunciar a la posibilidad de crear cánones que sirvan de modelo a las generaciones sucesivas. Más aún, deberíamos asumir la imposibilidad de enseñar a otros cómo elaborar biografías históricas. Un escritor de biografías podría hacer caso omiso de los requerimientos anteriores sin tener que cuestionar su profesión. Esta posibilidad está vetada a los académicos, para quienes la palabra oral y escrita no es un fin en sí mismo, sino un medio insustituible en la producción, la difusión y la enseñanza de conocimientos bajo prácticas y convenciones que parecen inamovibles. Después de todo, dice Richard Ford, las universidades son lugares donde predominan unas formas de cortesía más bien inertes y desconocidas en el resto del mundo, de modo que suele atribuirse el mismo efecto compensatorio a diferentes ideas, buenas y malas, que malas también las hay, y donde los eruditos escriben sin la expectativa de un extenso público lector, así que es menor su sensibilidad al posible carácter decisivo que pueda revestir lo que escriben. En la actualidad, la dicotomía entre un mundo académico conservador en crisis, atrapado por teorías obstrusas, imposturas intelectuales y un lenguaje incomprensible, y otro abierto en el que se vive al filo peligroso de las cosas y estimula la libertad creadora, está siendo cuestionada.
Basta con leer las quejas de los escritores afamados acerca del tiempo y la energía que les quitan las promociones de sus obras y cómo los grandes monopolios intervienen cada vez más en sus vidas y hasta en los ritmos y las orientaciones de sus escritos, para saber que el oscurantismo cultural no es exclusivo de la academia. En algunos momentos y circunstancias, esta última ha sido un nicho, no solo para la conservación de saberes y prácticas tradicionales de alto valor formativo, sino también en la gestación de aperturas intelectuales. La academia ofrece algunas comodidades para resguardarse de lo que Mario Vargas Llosa denomina la civilización del espectáculo, en la que la invasión y el escarnio de lo privado ocupan un lugar central. A diferencia de los escritores, obligados por ellos mismos o por sus editoriales a seguir los caprichos del mercado, quienes trabajamos de tiempo completo en instituciones universitarias, tenemos la tranquilidad relativa de nuestras plazas y los beneficios de la libertad de cátedra y de investigación. Si aprovecháramos estos privilegios para generar formas más amables de interrelacionar con nuestros biografiados, con los lectores, con nuestros estudiantes y entre nosotros mismos, estaríamos contribuyendo a fines socialmente compartidos sin necesidad de cambiar de profesión, esperar la jubilación para entonces sí escribir biografía en forma o lanzarnos a la yugular de nuestros antecesores reclamándoles que no hicieron el tipo de historia que nosotros ansiamos hacer. Ellos y no sucumbimos a la tentación, muy seductora por cierto, de situarnos por encima de los demás tipos de autores y encubiertos bajo los mantos de la objetividad y el desinterés, contribuimos a la avidez de escándalo, medias verdades e intereses económicos o de prestigio que están detrás de algunas de las sagas biográficas más importantes de la historia. La lectura de La mujer en silencio, Sylvia Plath y Ted Hughes, de Janet Malcolm, muestra cómo en aras de principios por demás loables, no solo se avasalló la intimidad de una muerta, sino de quienes la sobrevivieron. En lugar de intentar reconstruir una vez más el suicidio de Plath y de ponderar la posible intervención en este del abandono de Hughes, o de aventurarse a desvelar las complejidades de la relación entre ambos, Malcolm recorrió cada uno de los testimonios, documentos, estudios y biografías sobre el caso y entrevistó tanto a los autores aún vivos como a los herederos legales de la obra de Plath. En su recorrido, conversó con Jacqueline Rose, autora de un estudio postmoderno con cerca de 800 notas a pie de página, sustentada en una ideología deconstructiva, psicoanalítica y feminista. Así la definió ella. En el diálogo, Rose nunca reconoció la imposibilidad psicológica de que el escritor no tome partido, aun cuando el texto que escribió estuviera plagada de hostilidades contra Hughes. Sorprendida por esta negación, Malcolm escribió lo siguiente: si a Rose le hubiera resultado imposible tomar partido, nunca hubiera escrito su libro. No le hubiera merecido la pena tomarse el esfuerzo de escribirlo. Escribir no es algo que se pueda hacer en un estado de ausencia de deseo. La pose de la imparcialidad, la charada de la ecuanimidad, lo notable de una actitud de distanciamiento, nunca pueden ser más que tretas retóricas. Si son auténticas, si al escritor no le importa de verdad que las cosas pasen de un modo u otro, no se sentiría movido a representarlas. ¿Es factible situar a la nueva biografía histórica dentro de las nuevas vertientes narrativas sin que pierda sus cualidades originales? Creo que sí, y que al hacerlo estoy manifestándome a favor de cambios en las formas de escritura de los textos académicos y en el vocabulario que se utiliza en estos. Este lenguaje es producto del especialista y el elitista, bloquea la comprensión universal, inhibe al iniciado a hacer preguntas desagradables, destruye la búsqueda por el bien común, encierra a profesores y estudiantes en compartimentos separados y favorece el estudio de temas de escasa importancia, al tiempo que bloquea el posible interés por otros de mayor envergadura. Combinado con normas de citación y convencionalismos propios de las revistas científicas, este lenguaje constituye un obstáculo formidable para la creatividad inherente a la biografía histórica.
Al igual que sucedió con otras corrientes historiográficas hoy pasadas de moda, esta puede ser tragada por el monstruo de la superespecialización y la pérdida del sentido común. La lectura de los títulos de los artículos publicados en revistas en Estados Unidos, elegidos para aquello que no se requiere ser leído, nos alerta sobre este peligro. Aún con estas dificultades, confío en las bondades del género biográfico, en el restablecimiento del diálogo entre los académicos, entre estos y los escritores, y de ambos con los lectores. Para ello, escribir, leer, editar, traducir, distribuir, enseñar y reseñar son indispensables. La viveza que adquieren estas actividades y sus productos en contextos definidos es lo que debe marcar la existencia e intensidad de la conversación y no la cantidad de letra muerta acumulada. En este sentido, las bondades de la biografía histórica y el cumplimiento de los propósitos que se pretenden lograr con su uso dependerán de la animación que se puede impulsar dentro de espacios acotados y no en el número de artículos publicados, de citas obtenidas o de ejemplares vendidos. Ver a la biografía histórica como una conversación cultural nos ayuda a pensar en términos finitos. ¿Quiénes pueden decir algo de interés para quiénes y cómo, dónde y cuándo reunirlos? En esta escala, habría que renunciar de ya a la fantasía de que hacer más biografías abrirá el camino de la historiografía hacia el público masivo. No solo porque la letra impresa no es por principio un medio de difusión masiva, sino porque nada garantiza que los lectores estén interesados en lo que hacemos. En México, difícilmente podríamos competir con el interés hacia azares de narcotráfico, políticos en desgracia, artistas de moda, pederastas descubiertos o asesinos seriales. Quizá logremos convencer unos cuantos miles de la importancia que tuvo para la historia de México la participación en esta de algunas personas cuya vida indagamos, pero dudo que las masas se vuelquen a favor de nuestros argumentos. Y aun si esto sucediera, estaríamos obligados a mostrar que, en efecto, el estudio de la vida de estas personas contribuye al conocimiento de una parcela de la historia, y no como un agregado a lo que ya se sabía, sino como algo que transforma la percepción que se tenía previamente. Valorada con los parámetros micro que le son propios, el renacimiento de la biografía histórica en México es la suma de esfuerzos compartidos entre escritores, especialistas, editoriales y lectores, cada uno de los cuales ha tenido que aportar y ceder algo. La publicación de biografías y de otras obras emparentadas con la historiografía incorporó a la prosística en español géneros escasamente cultivados y abrió puertas que supuestamente estaban clausuradas. Mi generación, la nacida en la medianía de los años 50, aprovechó la apertura para cultivar su propia cosecha. Si esta fue nutrida más por las afluentes literarias de su época que por modalidades historiográficas en forma, es algo que tendrá que ser estudiado. Ay, perdón. Voy a saltar. Termino este ensayo el 12 de marzo de 2013. Mañana asistiré a la inauguración de un coloquio internacional sobre la historia de género y de las mujeres en México, en el que habrá una mesa y muchas ponencias relacionadas con la biografía. Ayer recibí la notificación de un seminario en una universidad norteamericana en el que varios autores, algunos de los cuales han recibido premios literarios, disertarán acerca de los sujetos en contexto, la función del lugar en la escritura de biografías. Ese era el título, no me caso con esto. No podré asistir porque ya había aceptado participar en un ciclo sobre los protagonistas de la historia de México, aquí. Hay interés por parte de varias instituciones en convocar a cursos de biografía, ya está sucediendo, y tengo que revisar mi agenda para que estos no coincidan con los congresos a los que envié la síntesis de mis posibles ponencias. Mientras, se acumulan en mi escritorio tesis, artículos y manuscritos de temas biográficos en espera de dictamen.
Los índices bibliográficos que llegan a mi pantalla para mantenerme al tanto de lo que se produce en mi especialidad aumentan día a día. Desde hace tiempo he renunciado a leer las novedades, pero estoy obligada a revisar si alguno de mis productos de investigación ha sido situado en estas. Mientras hago estos cálculos, rememoro con nostalgia la época, principios de los años 90, en la que un grupo de escritores y académicos nos reuníamos cada miércoles en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una de las laderas del bosque de Chapultepec. Estábamos Antonio Saborit, Álvaro Uribe, Carlos Monsiváis, Rafael Pérez Gay, Ricardo Miranda, José Ortiz Monasterio, Robles y yo, la pequeña Lulú. Era el club de Toby. Durante las sesiones, uno de los asistentes leía en voz alta lo que había escrito para la ocasión, mientras los demás escuchaban. Ahí oí adelantos de lo que después serían obras en forma, reconocidas tanto por su erudición como por su valor literario. Ahí leí los primeros avances de los 2 libros que permitieron mi reencuentro con gente de letras, así como el acercamiento con nuevas generaciones de lectores interesados en el Ateneo de la Juventud. No todo fue miel sobre hojuelas. También enfrenté por vez primera el vértigo de la crítica abierta en revistas y periódicos y el intercambio directo con el público a través de los medios masivos. Leer y escribir con y para otros, esa es mi escuela en el oficio. A veces temo no poder acudir a ella porque cada vez tengo menos tiempo para realizar las actividades que la sustentan. Publico, sí, pero como dijo Said, publicar es normal en una carrera académica o burocrática. Es como redactar formularios debidamente requisitados para concursar. En cambio, leer por gusto requiere aprendizajes prácticos, difíciles, quita tiempo a la carrera y no permite ganar puntos más que en la bibliografía citable. Publicar sirve para hacer méritos, leer no sirve para nada, es un vicio, una felicidad. Escribir no es exactamente una dicha y quizá la clave del profesionalismo se reduzca, como aconsejó Norman Mailer, a ser capaz de trabajar en un mal día. ¿Y qué hacer si en estos actos, leer y escribir, radica el arte de la biografía histórica? Quizá la respuesta está en los jóvenes que en este momento están descubriendo su vocación de historiar mediante la lectura de alguna novela. Yo estoy redescubriendo la mía con la lectura de Bajo el Sol, las cartas de Bruce Chatwin, en una de cuyas páginas introductorias, referidas al legado del autor cuando éste recién había fallecido, encontré el sentido que la biografía tiene para mí. Planteó unas preguntas que todos queremos ver respondidas y nos dio la ilusión de que podían tener respuesta. Muchas gracias.